El misterioso incidente del que se habla aquí comenzó hace 4 décadas. En 1984, ocurrió una desgracia con una joven que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Los esfuerzos por esclarecer este caso se convirtieron en una de las investigaciones más extensas en la historia del Estado, pero no produjeron resultados rápidos. La situación se volvió aún más inquietante cuando, solo 1 año y medio después, una compañera de clase sufrió un destino similar. Pasaron casi 35 años antes de que se lograra arrojar luz sobre este misterio. En el estado de Wisconsin, en el condado de Ozaukee, se encuentra el pueblo de Saukville. A mediados de los años 80, vivían allí alrededor de 3.500 personas. Cerca se encontraba la ciudad más grande de Port Washington y el pintoresco lago Michigan, uno de los famosos grandes lagos de Norteamérica. En 1984, la familia de Judith y Robert Lupke vivía en Saukville. Con ellos en la casa familiar vivían 2 hijas, la menor Jenny y su media hermana Tracy Hammerberg. El 14 de diciembre, un viernes, Tracy trabajaba como niñera en casa de los vecinos. Cuidó a los pequeños desde las 19:20 hasta las 21:45. Le pidieron que volviera también a la mañana siguiente a las 7:30. Después de despedirse de los vecinos, la joven se dirigió a la tienda S&S Foods, en la intersección de West Decorah Road y Tower Street. Allí, Tracy se encontró con amigos y el grupo se dirigió a la Quaid's Tavern en la ciudad vecina de Port Washington. En la taberna, Tracy compró un paquete de 6 cervezas e informó al camarero que iban a una fiesta. Así lo hicieron y se trasladaron a otro bar en South Garfield Avenue. En el nuevo bar, el grupo se divirtió con juegos de beber y probó cigarrillos con propiedades inusuales. Alrededor de la medianoche se les unió el hermano de la amiga de Tracy, que acababa de salir del trabajo. El hermano de una amiga condujo hasta el bar para llevar a su hermana a casa. Le ofrecieron a Tracy que los acompañara, ya que vivían cerca, pero ella decidió quedarse y seguir celebrando con amigos. Esta decisión resultaría fatal para Tracy Hammerberg y causaría mucho dolor a sus seres queridos. Aproximadamente 30 minutos después de la partida de su amiga, alrededor de las 23:30, Tracy salió del bar y comenzó a caminar hacia casa. Tenía que recorrer casi 6 kilómetros, principalmente a lo largo de la carretera nacional número 33 entre Port Washington y Saukville. Para la joven, tal paseo nocturno no era inusual. A menudo caminaba entre estas pequeñas ciudades. A veces, Tracy hacía autostop o aceptaba viajes compartidos de conocidos. Temprano en la mañana, poco después de las 5, un residente de Grafton salió de su casa, ubicada en una zona boscosa, para ir a trabajar. Mientras bajaba por el camino de entrada, el hombre notó a una joven tendida en el suelo, con muy mal aspecto. Temprano en la mañana, a las 6:27, un hombre contactó a la oficina del sheriff para reportar un incidente inquietante cerca de su casa. Después de la llamada, regresó al lugar del hallazgo y permaneció allí hasta la llegada de las autoridades. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, constataron que ya no se necesitaba ayuda. Los agentes de patrulla notaron que la ropa de la joven estaba desordenada y algunos objetos estaban esparcidos a su lado. Se podían ver rastros del incidente en la nieve y en los árboles circundantes. Se encontró una cajetilla abierta de cigarrillos Marlboro cerca del lugar del crimen, probablemente dejada por una persona no involucrada. Al interrogar a los residentes locales, los investigadores encontraron un cazador que reportó detalles importantes. Declaró que alrededor de las 5:45 de la mañana, mientras recogía su equipo frente a una casa en Maple Road en Grafton, primero escuchó un ruido y luego vio un sedán de tamaño mediano y color oscuro. El vehículo salió rápidamente de la entrada vecina con las luces apagadas, giró y se alejó a gran velocidad hacia el norte por Maple Road.
Aproximadamente al mismo tiempo, otro cazador se encontraba en el bosque cerca del lugar del crimen. El testigo también escuchó el chirrido de neumáticos y notó el mismo vehículo con las luces apagadas. Mientras se interrogaba a los testigos oculares, se pudo establecer la identidad de la víctima. Se trataba de Tracy Hammerberg. El examen médico reveló que Tracy había sido sometida a actos íntimos no consentidos y que se había intentado obstruir su respiración. Además, se descubrieron huellas de múltiples golpes con un objeto desconocido en el lado derecho de su cabeza que causaron graves lesiones. Esta fue la causa del trágico desenlace. Inicialmente, se supuso que el arma del crimen podría ser cualquier objeto, desde un palo encontrado al azar hasta equipos deportivos. Más tarde, se descubrió que era de metal. Los investigadores encontraron una cantidad considerable de material biológico masculino y determinaron que el desafortunado desenlace ocurrió poco después del contacto. Este material, así como partículas de piel bajo las uñas de Tracy, fueron conservados de manera especial para permitir un examen posterior incluso después de mucho tiempo. El método de análisis de ADN se creó precisamente en 1984, el año en que ocurrió el incidente con Hammerberg, pero los investigadores aún no podían utilizarlo. Por lo tanto, tuvieron que excluir a los sospechosos basándose en el grupo sanguíneo. Los expertos recolectaron muestras de posibles involucrados, incluyendo a los amigos de Tracy con quienes había pasado la noche anterior, así como de una persona que la había visto en un estado preocupante cerca de su casa. El padrastro de Tracy, Robert Lübke, también fue verificado. El hombre expresó su descontento por esto e instó a la policía a no perder el tiempo y buscar al verdadero culpable. También se examinó la sangre del novio de Tracy, quien recientemente había terminado sus estudios y se había mudado a Dakota del Norte. La joven pareja mantenía una relación a distancia. Tracy llevaba el anillo que él le había regalado y planeaba mudarse con él. Según sus familiares, Tracy había tenido dificultades recientemente. Había dejado la casa sin permiso varias veces y no siempre se comportaba de manera ejemplar. Sin embargo, últimamente parecía que había decidido cambiar su vida para mejor y tomar un camino positivo. En el laboratorio, los expertos examinaron las huellas biológicas dejadas por el agresor. Resultó que tenía un grupo sanguíneo inusual, O negativo. Entre los sospechosos iniciales, nadie tenía este grupo sanguíneo. Los investigadores entonces ampliaron el círculo de personas a verificar a hombres locales de diferentes edades. Luego, apareció un sospechoso realmente interesante, Dale Schultz. Tenía exactamente este raro grupo sanguíneo. Los conocidos de Tracy contaron que Dale le había prestado especial atención. También se descubrió que se habían encontrado en un bar ese día fatídico. Además, hubo testigos que notaron a Dale quitando manchas sospechosas de su chaqueta. Sin embargo, no se encontraron pruebas convincentes contra él. El hombre permaneció en el punto de mira de las fuerzas del orden, pero no se presentaron cargos contra él. Los investigadores continuaron trabajando con los residentes de Port Washington y las ciudades cercanas, verificando todas las pistas posibles, pero esto no condujo a la captura del culpable. El tiempo pasó. El sensacional caso de Tracy Hammerberg gradualmente dejó de ser el tema principal de conversación entre los lugareños, y la atmósfera de preocupación en la sociedad se disipó lentamente. Las jóvenes comenzaron de nuevo a pasear despreocupadamente y sin escolta por las calles. Desafortunadamente, esto llevó a un nuevo incidente trágico. Wendy Louise Smith era una adolescente difícil para sus padres. Aunque le gustaba pasar tiempo en la naturaleza con su padre y a menudo iba de excursión con él, también tenía malos hábitos que cultivaba con amigos. Los padres ya se habían acostumbrado a su comportamiento, por lo que nadie se sorprendió particularmente cuando no regresó a casa el jueves, aunque debía preparar la cena para la familia. Wendy tampoco apareció el viernes,
lo cual también era típico de ella. Sin embargo, el sábado, los padres finalmente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. El 20 de julio, un sábado, una pareja vino a Port Washington para la popular celebración del Día del Pescado de la región. Durante un paseo por los alrededores, notaron algo inusual en los arbustos. Resultó ser una forma humana inmóvil. Se encontraba en un área boscosa que el sheriff describió como invadida por hiedra venenosa y obviamente inadecuada para citas. Esto llevó a la suposición de que la persona podría haber sido traída aquí después de que le ocurriera algo terrible y que el incidente real había ocurrido en otro lugar. Las huellas en el lugar del hallazgo indicaban que la persona había sido víctima de un malhechor. En el cuerpo de la fallecida Wendy se descubrió una marca de mordida distintiva, evidentemente dejada por el agresor. Este terrible evento ocurrió 1 año y medio después de la tragedia de Tracy Hammerberg. Pronto se reveló que se trataba de Wendy Smith, desaparecida 2 días antes. Resultó que las chicas eran compañeras de clase y amigas, que a menudo pasaban tiempo en círculos dudosos donde consumían sustancias prohibidas. Sin embargo, Wendy nunca había estado en la casa de Tracy, ya que la madre de esta última, Judith, no permitía traer gente de esos círculos. Los investigadores inmediatamente centraron su atención en la pista principal, la marca de mordida. Metódicamente recolectaron muestras dentales de hombres locales y las examinaron. 6 meses de trabajo meticuloso no fueron en vano. El 31 de enero de 1986, Thomas Kirsch fue arrestado. A menudo se le había visto andar en bicicleta por la ciudad. Muchos lo describían como un solitario extraño con pocos amigos. Una mujer informó que le gustaba venir a la piscina, vestido con ropa gruesa de franela, y simplemente miraba a lo lejos sin nadar. A pesar de su reserva, Thomas tenía una novia embarazada. Ella y su madre encontraban difícil creer en la participación de Thomas en un incidente tan horrible, lo cual expresaron a los periodistas. Sin embargo, el tribunal encontró a Thomas Kirsch culpable del incidente con Wendy Smith y recibió una sentencia de cadena perpetua. A pesar de las diferentes circunstancias de los incidentes, las fuerzas del orden intentaron encontrar una conexión entre los casos de las amigas. Resultó que Thomas Kirsch no solo conocía a Hammerberg, sino que también había irrumpido en la casa donde Tracy estaba con una amiga 6 meses antes del incidente. Cuando ella intentó pedir ayuda, Kirsch se lo impidió dañando el teléfono. Por esta infracción, recibió 1 año de libertad condicional con la obligación de reportar su lugar de residencia. Robert E. Schmidt, el oficial de libertad condicional, presentó registros que confirmaban que Kirsch había sido verificado 2 veces en su casa la noche del incidente con Hammerberg, el 15 de diciembre de 1984. Los investigadores tuvieron que aceptar esto como una justificación suficiente. El Departamento de Justicia del Estado de Wisconsin y la División de Análisis de Comportamiento del FBI, que elaboró un perfil psicológico del agresor, se unieron a la investigación. Se interrogó a cientos de testigos y posibles sospechosos, pero sin resultado. Durante décadas, el caso permaneció sin resolver. Con el advenimiento del análisis de ADN, se utilizó activamente para identificar al agresor. Hasta 2019, se realizaron más de 400 análisis de perfiles de ADN, pero no se encontraron coincidencias en las bases de datos. La situación cambió con la introducción de nuevos métodos de examen de ADN. El equipo de genealogía forense del FBI en Los Ángeles, que previamente había ayudado a resolver el caso del ex policía Joseph James D'Angelo, se hizo cargo del caso de Tracy Hammerberg. Los científicos crearon un perfil extendido del agresor a partir del material biológico encontrado en la escena del crimen. Después de un meticuloso trabajo policial, lograron localizar a un pariente lejano del sospechoso. En octubre de 2019, en una conferencia de prensa especial,
Se reveló el nombre del sospechoso. Se trataba de Philip Cross. En el momento del incidente trabajaba en Rexnard Plastics en Grafton, donde se encontró a Tracy. El 15 de diciembre de 1984, Cross tenía un turno tardío de 16 horas a medianoche. Vivía con sus padres en Green Bay Road en Port Washington. Se supone que podría haber usado la misma ruta que la chica al regresar del trabajo. En ese entonces, Cross conducía un Plymouth Fury del año 1972. Este vehículo coincidía con la descripción de un auto visto por cazadores cerca del lugar del crimen. Los investigadores descubrieron que Cross ya tenía una larga lista de delitos. Fue expulsado de Port Washington High School en 1978 por hacer una amenaza de bomba y robar un auto. Luego, fue enviado a la escuela Ethan Allen para jóvenes delincuentes. Durante el interrogatorio sobre el robo del auto, Cross admitió que a veces hacía cosas sin ser consciente de sus acciones. En el centro de corrección, su comportamiento no cambió. Se escapó 3 veces. Solo un año después de terminar allí, Cross terminó en la cárcel del condado de Ozaukee por posesión de drogas y otros delitos. En ese momento, cooperaba con las fuerzas del orden y proporcionaba información sobre traficantes de drogas locales. Algún tiempo después, Cross llamó la atención de la policía cuando dañó una pared en el Driftwood Motel durante una pelea con su novia. Aunque este incidente quedó sin consecuencias, fue enviado a una institución correccional en Wisconsin desde febrero del 83 hasta abril del 84 por falsificación de documentos. Así, Cross fue liberado 8 meses antes del incidente con Tracy. En su lugar de trabajo, había quejas sobre notas inapropiadas a colegas, comportamiento negligente en el trabajo y su temperamento explosivo. Cuando algo salía mal, podía arrojar objetos por ira y dañar equipos. La mayoría de los empleados trataban de evitarlo, aunque algunos lo describían como una persona agradable y simpática. En 1988, Cross se casó. Dejó Rexnard Plastics y se mudó a Sheboygan, pero la vida tranquila no duró mucho. 3 años después, hubo un incidente desagradable con una mujer que lo llevaba a casa desde una taberna. Durante la investigación, la afectada admitió que estaba asustada y sorprendida y no entendía qué había provocado a Cross. Desde 1992 hasta 2004, la policía fue llamada al menos 15 veces a la dirección de Cross por informes de disputas domésticas. Durante estos incidentes, el hombre insultaba, mostraba comportamiento agresivo, arrojaba objetos y dañaba propiedades. Había rumores de que a menudo recurría a la botella y experimentaba con sustancias prohibidas. En agosto de 2012, Philip Cross se enfrentaba a un arresto por amenazar por teléfono al personal médico que le impedía ver a su novia. Sin embargo, ya no llegó a prisión. El 21 de agosto fue encontrado sin vida en una habitación del motel Diamond Inn en Milwaukee. La causa fue un consumo excesivo de sustancias prohibidas. Ricky Hammerberg, el hermano de Tracy, recordaba que conocía a Cross desde la escuela. Resultó que viajaban en el mismo autobús y Tracy también lo conocía. Ricky contó que a Philip le gustaba iniciar peleas en el autobús y acosaba a otros. Muchos le temían. Al investigar el pasado de Cross, los investigadores descubrieron que fumaba Marlboro. Un paquete de estos cigarrillos fue encontrado donde le ocurrió la desgracia a Tracy. Ella misma prefería los cigarrillos mentolados. Judith Lupke, la madre de Tracy, dejó este mundo en 2004. Tenía 62 años. Nunca supo quién había hecho daño a su hija. El padrastro de la chica, Robert Lupke, tampoco vivió para ver ese día. Se fue en 2008 a la edad de 67 años. Cuando recibió una llamada de las fuerzas del orden con noticias, la hermana de Tracy, Lori Sells, que vive en Nebraska, dijo que ella y su esposo estaban muy contentos de que el caso finalmente se hubiera cerrado.
Agradeció a los investigadores por nunca haber dejado de trabajar en este caso. Según la información disponible, Thomas Kirsch todavía está en custodia. Está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por el incidente con Wendy Smith. En 2017, cuando su padre James Theodore Kirsch falleció, Thomas estaba recluido en la institución correccional de Oshkosh. Su madre, Ruth Anna, había fallecido 2 años antes. Jeffrey Taylor, el sheriff adjunto del condado de Ozaukee, trabajó durante años en la investigación del caso de Tracy Hammerberg. Continuó su trabajo hasta su jubilación en 2019, cuando finalmente se logró establecer la identidad del culpable. Aquel cuyas acciones llevaron a la tragedia dejó este mundo en 2003. Esto ocurrió en su propia casa, rodeado de su familia. Tenía 58 años.